en el libro de Juan, capítulo 4. Antes de esto, vamos a ubicarnos un poco respecto a Jesús. Jesús estaba en Jerusalén, había venido a celebrar la Pascua, ahí hizo muchos milagros, muchos creyeron en él, pero él no se fiaba de quienes dijeron, creo en Jesús, porque él sabía lo que había en sus corazones. No había un nuevo nacimiento, no había habido una transformación, era una fe muerta, una fe vacía, una fe superficial, que sabían, sí, Jesús puede ser que Él sea el Mesías, sí. Creo por los milagros que está haciendo, pero no había una convicción en ellos. Por eso Jesús no se fiaba de ellos. Pero tuvo un encuentro con un fariseo, uno de los líderes religiosos en su época, y ese fue Nicodemo. Nicodemo, por ser judío y haber nacido en Israel como judío, tener un linaje dentro del pueblo de Israel, ellos pensaban que ya tenían su lugar asegurado en el cielo. Pero Jesús le quebró toda la creencia que él tenía, toda su doctrina, cuando le dijo que era necesario nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Y eso lo vimos también que se aplicaba en nuestra vida hoy, porque muchos por tradición piensan que son salvos. Muchos solo por practicar una religión, o por ir a tal iglesia, o porque mi papá es pastor, o porque sirvo al Señor, piensan que ya son salvos. Y la salvación no es hereditaria, la salvación es personal. Es un trato de Dios con nosotros directamente. Y es necesario, Jesús se lo dejó bien claro a él, es necesario nacer de nuevo. Y el nacer de nuevo implica que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y dé un giro 180 completamente en nuestros corazones. Y que haya fruto de esto, que sea evidente en nuestras vidas, el que hayamos nacido de nuevo. El nacer de nuevo implica cambiar nuestra rutina de vida, nuestras prioridades de vida. Entonces Jesús vino y se trajo abajo los argumentos de este fariseo, que más adelante va a estar presente en la vida de Jesús. Él va a traer aceites y aromas cuando Jesús fue crucificado, cuando Él va a ser ya bajado de la cruz para ser llevado a la tumba. Él trae todos estos regalos para ungir el cuerpo de Jesús. Algo marcó en su vida. Entonces, luego de este encuentro, Jesús y sus discípulos se dirigen a Judea, en donde nos decía la palabra, en el capítulo 3, comienzan a bautizar y muchos creyeron en ellos, ¿verdad? Muchos creyeron en Jesús. Este rumor llegó a los oídos de los que estaban bautizando también con Juan el Bautista, con los discípulos de Juan el Bautista. Y lastimosamente esto creó un celo y una envidia en ellos, al no ser ellos los únicos que estaban bautizando para arrepentimiento. Lastimosamente eso continúa el día de hoy dentro de la iglesia. La envidia y el celo de cómo el Señor está usando a tal persona, pero ¿por qué no me está usando a mí? Yo tengo la verdad. No, es que solo yo. No, es que yo solo puedo enseñar verdaderamente. Esta es la manera de cómo poder estudiar la Biblia. Esta es la manera en la que el Señor puede hablar a mi vida. Y comienza esos celos de cómo el Señor está levantando y está usando los diferentes miembros de su cuerpo. Entonces, en el capítulo de hoy, capítulo 4, vamos a continuar leyendo el Evangelio de Juan y darnos cuenta de qué importante la aclaración que Juan nos va a hacer en este capítulo, de que no era Jesús el que estaba bautizando. Y posiblemente nos va a dar la señal de quién eran los que fueron con el rumor, con el chisme. Entonces, en este capítulo vamos a ver esto, vamos a ver el encuentro, otro encuentro divino, Jesús con la mujer samaritana. Y vamos a ver cómo este encuentro va a transformar la vida de esta mujer, que eventualmente va a compartir su experiencia personal con otros, y otros samaritanos van a venir también a los pies de Cristo. Así que vamos a leer
capítulo 4, versículo 1, en el libro de Juan, dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Posiblemente acá nos estamos dando cuenta quién era el que andaba con el rumor: los fariseos, de que Jesús estaba bautizando y estaban teniendo más discípulos y más gente que Juan. Pero gracias a Dios, por eso en versículo 2, el apóstol Juan nos aclara que Jesús no era el que estaba bautizando, sino sus discípulos. Y que el resultado de esto era que muchos estaban viniendo y estaban adoptando y estaban creyendo en Jesucristo y creyendo en su doctrina, aceptándolo como su maestro. Por eso dice que muchos discípulos, no solamente los que creyeron, sino que dice, versículo 1, que dice, bautiza más discípulos que Juan. No eran simples creyentes, sino que verdaderamente personas comprometidas que querían escuchar, que querían aprender acerca de Jesús, más acerca de su doctrina de salvación y de esperanza. Lo importante con esta aclaración es que usted se puede imaginar qué hubiese pasado si personas hubiesen sido bautizadas por Jesús. Hubiese sido un privilegio inmenso, primero que nada. Pero el efecto que esto produciría después posiblemente hubiese sido grave. Porque el ejemplo más claro y más cercano a esta situación la tenemos en la iglesia de Corinto, cuando el apóstol Pablo habla acerca de que encuentra división entre la iglesia. Unos dicen que son de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas, otros que son seguidores de Cristo. Y empezó a haber esta división porque cada uno de los creyentes estaba jalando o estaba enorgulleciéndose por cada uno de los predicadores favoritos para ellos. Y era el mismo evangelio, pero estaba trayendo división básicamente sus gustos. Entonces, una situación similar se estaba evitando acá. Sabiamente Jesús delega el bautizo a sus discípulos, porque si no hubiese habido un conflicto entre los bautizados por Juan, los bautizados por los discípulos y los bautizados por Jesús. Entonces vemos su gracia y su misericordia, su gran amor, extendiéndonos a la iglesia. Él no bautizó, fueron sus discípulos. Entonces también, viendo que los fariseos andaban detrás de Juan el Bautista, por lo que él estaba enseñando y estaba predicando, que era el arrepentimiento, y escuchando ahora que Jesús y sus discípulos estaban obteniendo más seguidores, más discípulos que Juan, los fariseos iban posiblemente a levantar contra Jesús. Pero este no era el tiempo, apenas estaba iniciando su ministerio. Entonces, para evitar esto, ¿qué hace? Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Si tuviésemos un mapa, Jesús está en Judea, al sur de Israel. Galilea está en el norte, pero en medio está Samaria. Los samaritanos y los judíos estaban en un conflicto étnico-religioso. La mayoría de los judíos, para hacer este trayecto, tenían dos opciones: o irse por la costa o cruzar el río Jordán y subir por el lado de Perea para poder llegar a Galilea o a Jerusalén o a Judea. Esto porque ellos no querían cruzar a través de esta tierra impura, no tener contacto con los samaritanos. Y ahorita vamos a ver la raíz del conflicto. Entonces, versículo 4 nos dice: y le era necesario pasar por Samaria. Ese era el trayecto más largo, el más complicado. Jesús pudo haber tomado alguno de los dos caminos, pero él ya sabía a lo que iba. Él tenía una cita programada con esa mujer. Ella no tenía ni idea de que se iba a encontrar con su Salvador de frente, pero Jesús ya sabía. Posiblemente usted y yo no teníamos ni idea de que nos íbamos a encontrar con Jesús cara a cara.
pero Él ya sabía el momento en el que se iba a encontrar con cada uno de nosotros. Posiblemente hoy no sabemos qué nos va a esperar el día de mañana. Es incierto para nosotros. Y este encuentro con Jesús no solamente representa para nuestra salvación, sino para nuestro consuelo, para nuestra fortaleza, para nuestra sanidad, para nuestra restauración. Jesús tiene control de todas las cosas. Él ya sabe el momento en el que usted y Él se van a encontrar en intimidad. Y lo está deseando. Él ya tiene programado su agenda con usted y conmigo. La cosa es que usted vaya a su encuentro. Entonces, continuamos leyendo. Nos dice que le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. La raíz del conflicto. Y esto va a ser una lección para sus discípulos, de que el amor de Dios no hace excepción de personas. Pues sus discípulos son judíos, ellos saben del conflicto étnico que hay con esta gente. Pero Jesús les dice, vamos a ir a través de Samaria, me es necesario ir allá. Los samaritanos van a ser una parte importante dentro del ministerio de Jesús, porque nos va a enseñar y les va a enseñar a sus discípulos que Dios no hace excepción de personas, y Él va a extender su amor, su misericordia, su salvación, tanto a judíos como a samaritanos, como a los gentiles. Y eso nos involucra a usted y a mí, que no somos parte del pueblo de Israel. La raíz del conflicto es que en esta tierra de Samaria originalmente habitaban la tribu de Efraín y la media tribu de Manasés. Esto cuando el pueblo de Israel comenzó a entrar y a conquistar la tierra prometida. Originalmente ellos eran quienes ocupaban esta tierra, pero poco a poco, por su necedad y por su dura cerviz, comenzaron a involucrarse más y más en la adoración a los ídolos. Comenzaron a hacer a un lado el temor a Dios, sus mandamientos, su exhortación, porque Dios incluso los llamó, los exhortó, tuvo misericordia de ellos. Pero ellos, a pesar de que Dios una y otra vez los exhortaba, ellos no quisieron escuchar. A tal punto que Dios dijo, los voy a entregar. Los voy a entregar, ya no voy a poder protegerlos porque es tanto el pecado, es tanta su necesidad que los voy a entregar. Y ellos fueron entregados a los asirios, que eran parte del reino de Babilonia, que dominaban en este momento en toda la tierra. Y esto se remonta al año 722 a.C. Y esto no solamente en cuestiones de historia, sino que en Segunda de Reyes, capítulo 17, usted lo puede encontrar. Este pueblo, estas dos tribus, más el pueblo de Israel en general, se inclinó a la idolatría, al pecado. Entonces Dios los entregó a los asirios y ellos vinieron y llevaron al pueblo en cautividad a Babilonia. Entonces esta zona quedó deshabitada, no completamente, pero la mayoría. Y entonces comenzaron a traer pueblos babilónicos a la ciudad de Samaria y comenzaron a mezclarse con el remanente judío que había quedado ahí. Y comenzaron a mezclarse no solamente en su descendencia, sino también en su religión, en su creencia. Y este pueblo se convirtió en un pueblo mestizo, judío pagano. Por un lado tenían temor a Dios y levantaron su templo y su propia religión, pero por otro lado estaban también adorando e inclinándose ante los ídolos de los paganos. Ellos habían roto entonces el pacto que Dios había hecho con Abraham, de mezclarse con otros pueblos. Entonces, para los judíos, ellos eran inmundos, eran impuros, no eran bien vistos. Ellos, dentro de su religión, adoptaron solamente y tomaron solamente el Pentateuco, los 5 libros de la ley. No creyeron en los profetas, sino que solamente creyeron que Moisés era el único profeta. No creyeron
y desecharon el templo de Salomón en Jerusalén, y ellos crearon su propio templo en un monte también, en el monte Gerizim, esto es en Palestina, dentro de Samaria. Desecharon a los judíos y adoptaron sus fiestas, según lo que dice Deuteronomio. Desecharon el sacerdocio levítico y impusieron su propio sacerdote. Entonces tenían básicamente su manera, como muchos dicen hoy, adoraban a Dios a su manera, creían a Dios a su manera. Entonces no tenían los libros proféticos. ¿Cómo iban a saber si era el Mesías o no? Si era Dios o no. Y esto es algo que le va a refutar Jesús a esta mujer, a la mujer samaritana. Entonces vemos de dónde se remonta esta situación entre ellos, que incluso cuando usted lee el libro de Esdras y de Nehemías, la descendencia de este pueblo mestizo es el que se opone a que ellos vayan a reconstruir la ciudad de Jerusalén y a reconstruir el templo. Son la descendencia de este pueblo mestizo. Entonces aún más era el odio y la discriminación entre ellos. Así que tenemos la raíz del problema. Este es el conjunto de situaciones que generó la enemistad. Pero aún así, dice versículo 4, le era necesario pasar por Samaria, porque Jesús iba a quebrar esta barrera que había entre ellos y les iba a extender misericordia. Les está dando la oportunidad de que volvieran sus corazones al Dios verdadero, de que salieran de su ignorancia, porque ellos practicaban su religión simplemente por tradición, por lo que los antepasados habían impuesto, pero no sabían el trasfondo muchos de ellos. Cuando entonces nos dice en versículo 5, leamos nuevamente: vino pues a la ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, ¿qué pasó? Cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. El Evangelio de Juan nos muestra la deidad de Jesús, pero aquí estamos viendo que también nos muestra su humanidad. Jesús estaba cansado. Jesús sabe que es ir a lugares difíciles, a predicar y a enseñar acerca del mensaje de salvación, y estar cansado. Él sabe que es ir lejos, a extender gracia y misericordia. Sabe que es caminar y sentirse cansado y agotado, pero que aún así esto no es un impedimento para que la enseñanza de la predicación del Evangelio de salvación llegue a todas las personas. Esto no fue un obstáculo para él. Ahora, más adelante dice que también, dice versículo 6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Básicamente, no solamente está cansado, probablemente con sed, posiblemente con hambre. Entonces Jesús, lo vemos, completamente Dios, completamente hombre. Ahora, el otro punto que vemos acá, era como la hora sexta. En el horario judío esto es mediodía. No es una hora común para que las mujeres vayan a sacar agua del pozo. Normalmente era en la mañana o en la tarde. Curiosamente, esta mujer va al mediodía, lo que nos hace pensar que verdaderamente Jesús ya sabía que se iba a encontrar ahí con ella, porque sus discípulos no van a estar para juzgarla. Usted es samaritana, no tenga contacto con nosotros, no sabemos. Pero Jesús está ahí a la hora, puntual con la cita que tenía con ella. Ahora, vamos a ver la conversación. Le pide amablemente: dame de beber. Versículo 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo:
¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos, nos aclara Juan, no se tratan entre sí. Ya sabemos por qué. Continuamos. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Qué profundo. Jesús está apuntando a lo espiritual, pero ella se limita a lo físico. No nos está haciendo, no tenemos los signos de admiración y todos estos acentos, pero posiblemente esta mujer está hablándole sarcásticamente a Jesús. ¿Cómo usted, siendo judío, me va a pedir a mí agua? Que soy samaritana. Primero, no era normal que un judío, y menos un rabino, estuviera hablando públicamente con una mujer, a no ser de que estuviera su esposo presente y él le diera permiso. Ahora Jesús aún así amablemente le está pidiendo agua, y era algo normal. Cuando un foráneo, un extranjero está cerca del pozo y no tiene con qué sacarla, era normal que pudiera pedir agua, que se le diese agua, de una manera hospitalaria. Entonces, hasta ese momento no hay nada extraño en esto. Era normal. Pero lo que comienza ella a decirle a Jesús es: como usted me va a pedir a mí, que soy samaritana, usted sabe que usted y yo no nos llevamos, que estamos en conflicto en nuestros pueblos. Y Jesús lo que le dice era: si usted supiera el privilegio, el regalo, que es el don de Dios, que Dios le está dando, de que su hijo venga donde usted a pedirle agua, más bien usted sería la que le pidiera agua a él, y yo te daría el agua viva. Ahora, ella está completamente en lo físico, en lo natural, nada espiritual. Tiene un bloque mental religioso y del conflicto étnico religioso que había en su pueblo. Por eso, ella le va a preguntar, versículo 11. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Agua viva se refería en este tiempo, ese concepto se utilizaba en este tiempo para referirse a las nacientes de agua que corrían por los arroyos, no como los pozos que tienen agua estancada, sino que era agua viva porque era la mejor agua. Eran nacientes de agua que corrían por los arroyos. Entonces esta mujer le dice: pero si usted no tiene con qué sacar agua del pozo y el pozo es profundo, ¿cómo la va a sacar? Ella no está comprendiendo, obviamente. Su vida no ha sido transformada. Jesús está llevándola, encaminándola al ámbito espiritual para poder mostrarle dónde está su verdadera necesidad. Ahora, al igual que esta mujer, muchas veces nosotros nos limitamos con el Señor a lo físico. El Señor está dirigiéndonos, guiándonos a las necesidades verdaderas de nuestra alma. Y nosotros no comprendemos, porque no tenemos intimidad con Él, porque no lo conocemos, porque nuestra vida no ha sido transformada verdaderamente, porque su Espíritu no habita aún verdaderamente en nuestra vida, en nuestro corazón. Pero el Señor lo que quiere la mayor parte del tiempo es guiarnos hacia nuestras verdaderas necesidades, para que nos demos cuenta cuán necesitados, cuán sedientos estamos de Él, cuán necesitados estamos de un Salvador, así como esta mujer. Continuamos leyendo, versículo 13, damos la respuesta de Jesús, versículo 12. Dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Notemos que Jesús está hablando del agua que yo le daré, no le doy. No está hablando en presente, está hablando en futuro. Porque el agua del que Jesús se está refiriendo es acerca del Espíritu Santo.
el cual descendería después de su glorificación, cuando Él asciende a los cielos. Entonces, al igual que esta mujer, muchas veces buscamos saciar la sed de nuestra alma, y es hacia donde está apuntando el Señor, las necesidades del alma. Muchas veces, como esta mujer, buscamos saciar nuestra alma con cosas de este mundo, con el agua de la fuente equivocada. Nos vamos a dar cuenta que esta mujer ha tenido 5 maridos, y con el que está no es su marido. Entonces, ¿con qué ha estado saciando su alma? Tal vez se siente sola y está buscando estar acompañada. Tal vez está saciando su sed, la sed de su alma, la necesidad de su alma con los hombres. Y aplíquelo usted con la necesidad que hay en su alma, con el éxito, con el orgullo, con las profesiones, con el estudio, con el dinero. ¿Con qué? ¿A dónde está buscando usted saciar su alma? ¿Con qué está buscando saciar su vida? Es que si tuviera este carro, si tuviera tal vez esta casa o este lote. Es que si tuviese a este hombre o a esta mujer. ¿Con qué está buscando saciar su alma? El Señor, a través de este mensaje, nos está llevando a ver la necesidad verdadera de nuestra alma, que es un Salvador, que es tener una relación con Jesucristo. Es que me siento solo, estoy sola. La solución no está en buscar compañía. La solución está en venir delante del Señor, verdaderamente entregar todo nuestro ser para que Él sacie nuestra sed. Porque Él verdaderamente sabe cuál es nuestra necesidad. Y vea qué amoroso que es el Señor, que está caminando con ella hacia el área de tinieblas que hay en su vida, en su corazón, para desnudar el pecado que hay en ella, la ignorancia, las tinieblas que hay en su corazón. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros, camina con nosotros para llevarnos hacia esos lugares de tinieblas que hay en nuestra vida, para traer su luz, para transformarla, para traer libertad y saciar nuestra alma completamente y para siempre. Claro, cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida, nos hace nacer de nuevo y ya no vamos a tener que ir a buscar en ningún otro lugar cómo saciar nuestro ser, porque Él lo sacia de tal manera para vida eterna. Este mundo le ha vendido al hombre de que la manera en la que usted puede saciarse es teniendo éxito, siendo el mejor predicador, siendo el mejor en su profesión, siendo el mejor en su estudio, teniendo cosas materiales. Pero cuando usted está solo y sin estas cosas, se siente vacío. Entonces, las cosas de este mundo son pasajeras. Es que tengo la mejor ropa y visto de la mejor manera. Tengo la mejor familia. Ahora, no que estas cosas estén mal. La cosa es el orden de prioridades. ¿En dónde está buscando usted saciar su alma, su corazón? Si su dependencia está solamente en estas cosas, tenga por seguro que, como Jesús le dijo a esta mujer, usted va a tener que regresar una y otra vez a saciar su sed a esa fuente. Pero el agua que yo le doy, el agua que el Señor nos da, Él nos va a saciar para vida eterna, para siempre. No hay que ir a buscarla. Ahora veamos cómo esta mujer, entre su confusión y sarcasmo, continúa preguntándole. Versículo 15. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla.
Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Probablemente la mujer ahora sí vio que la conversación era en serio. No era acerca de que el agua, que si hay o no con qué sacarla. No, ahora el Señor rompió la barrera de lo físico y ahora apuntó a su corazón. Pero amablemente la guió hasta ese lugar, sin condenación, sin juzgar, sino que con amor y con compasión. Y así lo hace Él con nosotros, con compasión. Nos guía a esos lugares de tinieblas, con amor, no con juicio, no con legalismo, sino que nos guía amable, pasible y amorosamente a ese lugar, para confrontar nuestro pecado. Este hombre judío, para esta mujer, está desnudándole su corazón y está haciéndola ver su pecado, pero de una manera amorosa, con verdad. Y entonces ella se da cuenta que el asunto era así, va en serio. Ahora sí es en serio. ¿Qué es lo que está diciendo este hombre? Y es típico. Cuando el Señor trata de venir personalmente y directamente con nosotros, normalmente, ¿cuál es la respuesta? Cuando estamos tratando algo personal y directo con una persona, lo típico, vamos a ver. Versículo 19. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vamos a hacer una pausa ahí. Es típico. Jesús quiere algo personal, directo con ella, pero ella comienza a ir a lo general, a tratar de distraer, de desenfocar el tema, porque no quiere ser tratada posiblemente en su pecado, en su corazón. Ahora, ¿cuántas veces para nosotros hoy el Señor quiere tratar directamente con tu pecado, con tu debilidad? Y usted, no, pero es que, ¿qué doctrina es esa? ¿En dónde dice? Es que su iglesia, no, es que el Señor, y tratan de justificarse incluso usando la Biblia. Pero el Señor está confrontando directamente tu vida. Y el tema aquí, ¿sabe? Es el nacer de nuevo. Si usted verdaderamente nace de nuevo, si su corazón ha sido transformado por el Señor, no tiene por qué andar distrayendo y desenfocando el asunto cuando Dios quiere hacerlo personal con usted. Cuando el Señor quiere transformar, lo hace completamente en nuestra vida. Y nos guía continuamente, porque esto es un proceso, nos guía continuamente a esos lugares de tinieblas en nuestra vida, en nuestro corazón, para transformarnos, para saciar nuestra sed, para que nuestra carne y nuestra alma no sea la que domine, sino que sea su espíritu. Y es normal, la gente cuando es confrontada con la verdad, busca ver cómo se justifica y cómo distraerse. Pero Jesús, con él no funcionó. Él estaba enfocado y estaba determinado en que la vida de esta mujer fuese transformada completamente. Ahora, veamos la respuesta de Jesús. Retomemos el versículo 21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Recuerden, los samaritanos tenían solamente ¿qué? La Torá, la ley, los primeros 5 libros de la ley.
no creyeron en los profetas. Entonces por eso no saben, no tienen el entendimiento claro de quién es el Dios a quien adoran, de dónde viene el Mesías. Porque las profecías, que es la palabra de Dios, y eso es lo que ellos están rechazando, la palabra de Dios a través de los profetas. Ellos no entendían y no conocían esto. Ahora, esta mujer está mencionando algo que ella no ha experimentado. No lo ha experimentado, lo ha escuchado. Y es igual que cuando vivimos de una manera tradicional, religiosa. Creemos porque mi familia eso fue lo que me enseñó. Sí, pero vaya usted personalmente con el Señor y que sea Él quien ponga la convicción a través de su palabra. No dé por aludido que usted lo sabe todo solo porque se sabe las historias bíblicas que nos enseñan en la escuela dominical. Vaya usted y compruebe a Jesucristo verdaderamente. La verdad del Señor verdaderamente. Compruébelo. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Y esto no solamente lo vemos con esta mujer, sino también muchas veces nosotros. Muchas veces no sabemos qué es lo que estamos cantando. La Biblia es nuestra guía de adoración. Jesús no anda buscando un poema del alma, letras bonitas en una canción. Él está buscando nuestro corazón, que esté guiado por la verdad de su palabra, que nos dicta quién es Él y por qué debemos de adorarlo a Él. No es solamente porque nos gusta los brincos, los saltos, nos gusta arrodillarnos, porque nos gusta levantar las manos, porque nos gusta gritar, cantar, escribir y otras maneras en las que podemos adorar a nuestro Señor. Porque esto no es lo que Él anda buscando. Es lo que anda buscando en nuestro corazón, completamente. Que esté ubicado en cómo debemos de adorarlo. Entonces muchas veces nos encontramos al igual que esta mujer en ignorancia de por qué lo hacemos, de por qué adoramos. Pero de nuevo, Jesús le está guiando a algo espiritual. Le está guiando a tener una relación con Él, personal, una transformación verdadera en su alma. Ahora, ¿cómo sabemos de que el agua viva que Jesús le está dando o el que le está ofreciendo a esta mujer es el Espíritu Santo? Vamos un momento al capítulo 7 de Juan, versículos 38 y 39. Juan 7, 38, 39 dice, es Jesús hablando: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el apóstol Juan aclara, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Ese es el agua viva que Jesús le está ofreciendo a esta mujer. El Espíritu Santo, que habita en el creyente cuando verdaderamente creemos en Él, entregamos nuestra vida a Él. De nuevo, ella parece que no está entendiendo la parte espiritual, se está limitando a lo físico, a lo natural. Y la pregunta es, ¿conocemos verdaderamente al Dios que adoramos? ¿Conoce usted a quién está cantando? ¿Conoce a quién está usted levantando su oración? ¿Conoce verdaderamente a Dios? No por tradición, no por cultura, sino conforme a su palabra. Esa es la pregunta. ¿Conocemos verdaderamente al Señor? Dice el versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren.
Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Para poder adorar en espíritu es necesario nacer de nuevo. Para que su espíritu sea el que nos guíe en cómo debemos de adorar a nuestro Dios. Y solamente entregando y rindiendo nuestra vida al Señor es que puede venir el Espíritu Santo a nuestra vida, como vimos en el capítulo 7 de Juan. Los que creen en Él reciben al Espíritu. Y la única manera en la que podamos adorarlo en espíritu y en verdad, o más bien conforme a su verdad, es porque su palabra nos guía a toda verdad. Por eso el Señor anda buscando no poemas, no canciones bonitas que suenen y que llenen nuestra alma y que agiten nuestras emociones. Él anda buscando adoradores que lo hagan con entendimiento a través de su espíritu y con entendimiento de su verdad. Vea, y gracias a Dios, con estos versículos nos damos cuenta que no tenemos necesidad ni de ir ni de peregrinar a ningún lado para adorar y para agradecerle a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Porque vea lo que le dice, nuevamente, vamos a leer lo que le dice Jesús a esta mujer. Créeme, en versículo 21, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Porque no se trata ahora del lugar, ni de cuántos kilómetros y cuántos años y cuántas veces usted peregrina a algún lugar, porque no se trata del lugar. Versículo 23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque no se trata ni del lugar, sino que cómo lo haces y de quién lo hace. Si eres verdaderamente alguien que ha nacido de nuevo, transformado por el Señor, es la persona idónea para adorar y rendir adoración completa a nuestro Padre, con el entendimiento de su palabra. Continuamos con lo que dice, versículo 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Vean cómo ella está tratando de eludir, está agotando sus cartuchos para tratar de evitar la confrontación directa del Señor. Ya, básicamente podríamos decir, el Señor ya, bueno, usted continúa con sus argumentos. Entonces, versículo 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Deje sus argumentos a un lado. Usted está sedienta, su alma está sedienta, porque está buscando a un Salvador, y ese soy yo. Y para los creyentes, deje de buscar en cuánto sirve, en cuánto no sirve, en cuánto usted ofrenda o diezma, porque su necesidad, la necesidad de su alma no depende de esas cosas, sino que está dependiendo completamente de su relación con Dios. Es Él. Y esta declaración que Jesús hace, Él es el único. De cualquier otra religión, usted lo puede averiguar y puede investigar. Él es el único que dice, yo soy. Porque las demás religiones, sus profetas y etcétera, dirigen al creyente hacia otras cosas y que es a través de ellos que Dios les ha hablado, etcétera. Pero Él es el único, Jesús es el único que habla de sí mismo, diciendo yo soy el que usted está buscando. Yo soy su Salvador. Yo soy el único que verdaderamente puede cambiar su vida, que puede saciar la sed de su alma.
que puede transformar su corazón. Yo soy el único. Para nosotros este encuentro nos deja muchas lecciones, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos sido como esta mujer samaritana? Que buscamos el aislamiento, porque de nuevo, ella pudo haber venido en la mañana o en la tarde, como de costumbre, todo el mundo venía a buscar agua a esas horas, pero ella elige el mediodía, en la soledad, el aislamiento, posiblemente para no tener vergüenza. ¿Cuántas veces, muchas veces hemos nosotros buscado el aislamiento? Pero sabe, el Señor tiene una cita con usted hoy. Posiblemente aquí, o en su casa, o en su intimidad, en donde usted esté, porque ya no es acerca del lugar. Podemos encontrarlo en todo lugar. Pero el Señor tiene una cita con usted hoy para saciar su alma, saciar la sed de la verdadera necesidad que hay en su corazón. Usted no depende ni de un hombre, ni de una mujer, no depende del dinero que hay en su cuenta, ni de qué cosas materiales usted tenga. El Señor quiere ir directamente a la verdadera necesidad que hay en su alma, para saciarla, por medio de su Espíritu. Y ese es el ánimo para nosotros hoy. Porque cuando esto sucede en nuestra vida, entonces podremos adorar a nuestro Señor con todo el entendimiento, con la verdad y también con el Espíritu que vivifica nuestra vida. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por tu ánimo, por tus encuentros divinos. Gracias por estas citas divinas que tú has tenido, que tú tuviste en este tiempo bíblico, que hoy las tienes con nosotros. Guíanos, por favor, hacia tu voluntad, a caminar bajo tu voluntad, para ir y anunciar tu evangelio a esos lugares difíciles, agotadores y que nadie quiere entrar. Y guíanos también a ser transformados por ti. Guíanos a la fuente de agua viva. Atráenos, Señor, a ti. Vivifica nuestra alma. Sacia nuestra sed. Señor, y a mis hermanos, yo te pido que por favor tú rompas esa barrera de conflicto que hay en sus vidas. Que ellos puedan ceder y dejar a un lado ya todo argumento para que vengan delante de ti y se encuentren contigo, Señor, cara a cara. Para que tú sacies sus vidas, para que tú transformes sus corazones y que hagas nacer en ellos esa fuente de agua viva que fluye para vida eterna. Te damos toda la honra y la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén.